Bienvenidos a este primer episodio de Buena Vibra Sports Club. Muchos de los que hacemos deporte tenemos una historia que contar, sin clasificarla como buena o mala. Simplemente creo que hay historias muy interesantes por contar. Aquí estamos Kate, Cami. Kate, diseñadora, pero deportista de medio rendimiento. Nada, me encanta el levantamiento. Hago CrossFit desde, no sé, como desde hace 5 o 6 años. Nada, creo que tengo muchas historias alrededor del deporte que eventualmente les iré contando. Pero sí, creo que esa es como mi introducción. Ok, gracias, Kate. Bueno, yo soy Camilo. Yo también llevo varios años practicando CrossFit, entre otros deportes desde chiquito. Creo que nos definimos mucho diciendo que atletas que pudimos haber sido buenos en un deporte, pero decidimos ser malos en todos. Yo soy comunicador social, también digamos que atleta, entre comillas, de muchas cosas de muy pequeño. Que ya igual vamos a hablar un poquito de cómo llegamos a nuestra relación con el deporte, y realmente este espacio es justo para eso, como ver todas las historias alrededor del deporte, no solo como de grandes atletas o, mejor dicho, esas personas súper profesionales, sino las personas del día a día que al final son las que se levantan a las 5 de la mañana para ir a entrenar, tienen un trabajo normal, son papás, mamás, entonces también como ver cómo esas historias también inspiran, porque pues la idea de este espacio también es que la gente se motive al deporte, que al final es como una salida a muchas cosas. Pero pues vamos a ir como poco a poco tratando de todos los temas, porque al final no somos expertos en nada, pero realmente si queremos es como brindar esto para que todas las personas que son de alguna manera, tienen alguna relación con el deporte, se sientan identificadas. Cierto. Además que va a ser buenísimo porque vamos a tener invitados que nos van a contar su vida alrededor del deporte, ¿no? Deportistas de alto, bajo y medio rendimiento, atletas, digamos, que se dedican full time al deporte, médicos, fisios. Entonces va a estar muy interesante la tanda de invitados que vamos a tener después. Entonces ahora yo creo que podemos comenzar con nuestras historias. Creo que podemos ver cómo nosotros llegamos al deporte, cuáles hemos practicado, importante, y también como yo creo que todos también en algún punto hemos tenido como una historia o como un momento en el que el deporte nos marcó. Entonces pues conozcamos un poquito como de eso. Y no sé, Kate, ¿tú qué deportes has practicado y hace cuánto? Bueno, ¿qué deportes he practicado? Nada, yo creo que hace tal vez como, no sé, como unos 8 años. Creo que como mucha gente que intenta ir como al gimnasio y probar, pero pues la verdad como que no sabía qué estaba haciendo, no encontraba una conexión con el ejercicio o con el deporte. Y creo que como que hice varios intentos como de gimnasio y demás, pero creo que fue como cuando conocí a mi esposo, como cuando ya como que empecé a hacer CrossFit, me metí a esa secta. Y bueno, creo que cuando uno hace CrossFit ya no hay como una vuelta atrás. O sea, ya como que yo digo que hay muchas formas de hacerse daño en el buen sentido. Y creo que una forma es CrossFit, lo elaboraré después, pero sí, creo que ese fue como mi acercamiento. Creo que llegó en un punto también muy importante, porque digamos que me motivó a hacer otras cosas. Creo que mentalmente también me ayudó mucho. Creo que hacer deporte se traslada a muchas otras áreas de tu vida. Y creo que me enganché con eso. Realmente no practiqué más deportes. Me hubiese encantado practicar otros deportes cuando era niña,
pero pues no se dieron las cosas y creo que estoy en mi etapa de descubrir muchos deportes. Dentro de eso he practicado natación, creo que me encanta, me fascina. Es un deporte maravilloso. El levantamiento, digamos que CrossFit tiene muchísimas cosas, pero el levantamiento creo que, wow, te da como la sensación de soy fuerte, levanto estos pesos, o sea, el reto mental de ver un peso que de pronto tú no hacías antes y que ahora lo puedes hacer, o cómo voy a levantar ese peso, es como espectacular. Entonces, sí, yo creo que esa ha sido como mi cercanía un poco con los deportes o con el ejercicio en general. ¿Y la tuya? Kate, pues yo, que desde que me acuerde, siempre he hecho un montón de deportes. Desde chiquito yo creo que eso sí, mis papás me influenciaron mucho en eso. Lindo. Sobre todo la natación. Mi papá siempre, nosotros somos 3 hermanos, y él siempre quiso que nosotros practicáramos natación. Mis hermanos alcanzaron a competir en natación, yo también cuando era muy chiquito. Entonces, desde ahí yo creo que comencé a explorar un montón de deportes. Creo que también todos los papás quieren que los niños practiquen fútbol. Entonces, también practiqué fútbol, baloncesto, voleibol. Obviamente porque soy alto, todo el mundo me dice, ay, ¿por qué no practicas? Ay, yo practico voleibol en la universidad, ahora que me acuerdo, gracias a un exnovio. Mira. Pero bueno, será otra historia. Baloncesto, ultimate, volví a natación. De la onda de ultimate. Sí. No me duró mucho, pero sí, apenas entré en la universidad. Y yo creo que el gimnasio también era algo frecuente, pero lo que dices, como que no me acoplé mucho, porque creo que al final también es chévere el tema de tener una comunidad. Y hace más o menos unos 7, 8 años llegué a el CrossFit. Y también como ese reto y esa disciplina de el levantamiento, de también ser muy buen en gimnasia, como de practicar un montón de cosas, lo llevan a uno como a eso, como a, pucha, quiero estar todo el tiempo ahí, ir mejorando, ir haciendo las cosas bien. Entonces creo que fue como el acercamiento que siempre lo he tenido con los deportes, toda la vida de hecho, pero creo que como más juicioso y como con una disciplina más constante, yo creo que con el CrossFit. Pero yo creo que todos tenemos como algo que nos marca un antes y después. No sé si tú tuviste algo que te marca y dijeras como, wow, el deporte fue el que hizo como una transición en mi vida, o como que a partir de este momento soy una persona como diferente gracias a el deporte. Yo creo que sí, yo creo que el deporte me ayudó mucho en muchas cosas, sobre todo como en una crisis que yo tuve hace, no sé, un par de años. Hablo como, no sé, unos 2, 3 años, donde, bueno, tuve como un despertar de un evento postraumático y digamos que fue muy difícil sortear esa situación porque, bueno, estuve con psicólogos y con profesionales, pero era muy difícil porque no sabía cómo sobrellevar la situación. Sobrepensaba demasiado, caí en una depresión súper fuerte y el hecho de hacer ejercicio me ayudó mucho, especialmente CrossFit, porque siento que de una u otra forma fue esa la salida, como que ayudó a equilibrarme en ese momento, y hasta hoy lo agradezco mucho porque creo que es lo que me funciona, o sea, un poco como lo que me trae a tierra, un poco como lo que me reta, pero sí, yo creo que es como mi polo a tierra, o sea, es lo que me estabiliza. Y siento que el haberlo descubierto en ese momento y que eso fuera como mi punto de fuga, pero también mi punto de equilibrio, sí siento que hay una Kate antes y una Kate después. Entonces creo que yo creo que a muchas personas tienen una relación como muy cercana o muy íntima con el deporte a raíz de algún evento que les pasó en la vida. Pero sí, yo creo que eso es. Le agradezco muchísimo al deporte porque también me ayuda mucho para mí, digamos que después de ese evento postraumático, me aislé demasiado de la gente, como que me encapsulé.
Y el hecho de estar como en un ambiente, lo que tú dices, como de una comunidad, de gente que igual te reta a hacer otras cosas, o sea, creo que eso también me ayudó mucho, entonces creo que se lo agradezco enormemente al CrossFit, como que volver a ser un poco yo, creo que una versión mejorada de lo que era antes, pero sí como poder descubrir otras cosas, poder descubrir otros retos y creo que poder tener como una paz y un equilibrio mental de, sobre todo como de tantos pensamientos y tantas cosas que uno tiene y el agobio del día a día y el agobio del estrés postraumático. Entonces, sí, yo sí creo que hay como un antes y un después ya digamos que con la práctica activa. En mi caso, por ejemplo, de CrossFit. Qué profundo. Bastante profundo. ¿Y en tu caso? Yo creo que, como siempre he practicado deporte, creo que nunca he tenido como un antes y un después, como era mi vida antes del deporte, tal vez. Pero sí con el paso del tiempo me he dado cuenta que lo que dices es como completamente una fuga. Como a la realidad y a muchas cosas, y creo que ahorita yo creo que también podemos hablar como un poquito de la relación tóxica que podemos llegar a tener por el deporte, pero yo creo que un antes y después en cuanto a la manera en que he hecho deporte fue hace más o menos unos 2 años, que luego de entrenar mucho y en exceso llegué a una fractura en la espalda. Entonces creo que ese es el punto en el que uno tiene que equilibrar y ver como la vida en ese balance de cómo está muy bien hacer actividad física, eso no lo niega a nadie, pero está bien también como escuchar tu cuerpo, saber cómo tener muy claros los límites a los cuales uno puede llegar, porque pues claramente antes yo era muy de todos los días tenía que entrenar, de independientemente como de los dolores o molestias o cosas así. Te exigías un montón a ti mismo. Exacto, o sea, como que en términos de disciplina yo decía como que tenía que hacer sí o sí, como todo súper estipulado y los entrenamientos muy marcados. Pero después de eso fue pucha, o sea, al final si uno está entrenando es para tener buena salud, vida. Pues nosotros en CrossFit decimos que supuestamente el deporte es salud, pero uno luego de entrenar termina más destruido, sí, no sin poder caminar 3 días. Pero entonces justo ese es el balance, como está bien entrenar duro, chévere, pero cuando ya te ves en esa situación como de, pucha, tienes que estar prácticamente 6 meses quieto, una recuperación de 3 meses que sientes que no vas para ningún lado, en el que sientes, por ejemplo, yo apenas me operaron, yo no sentía las piernas, yo dije no, o sea, mejor dicho, aquí fue. Entonces comencé a ser mucho más consciente porque al inicio yo a los 3 meses, luego de que me recuperé medianamente, yo volví a entrenar. Y pues eso estaba muy mal, o sea, porque realmente era muy poquito tiempo y pues claramente el entrenamiento no es como del entrenamiento suave, como para estirar, como para volver a adaptarte, no, sino entrenar duro. De nuevo. Y pues ahí tuve una segunda hospitalización en la que realmente el médico me dijo pues como, nada, o sea, que si yo quería seguir con ese ritmo, lo más probable es que me tuvieran que volver a operar y quitar muchos discos, poner tornillos, unas como varillitas para la estabilidad de la espalda y pues obviamente ya la vida cambia radicalmente. Entonces creo que después de esos 2 desliz, yo dije como no, o sea, quiero ser mucho más consciente y pues la idea es que mi cuerpo dure muchos años y pues el deporte es uno de los mecanismos para eso. Entonces como que desde ese momento hacia acá he sido más consciente también como a variar los deportes. Entonces comencé a practicar mucha más natación, obviamente fisioterapia, porque pues es como la ruta puede que no te solucione todos los dolores, pero sí ayuda a que tu cuerpo de alguna manera esté preparado y adaptado para muchas de las cosas que pues pasas en el día a día. Y pues un entrenamiento mucho más consciente. O sea, realmente muchas veces creo que a todos nos pasa como que querer separar o superar nuestros pesos máximos, cada vez levantar más o vernos súper fuertes o hacer movimientos como increíbles, pero al final creo que tiene mucho más valor cuando haces ese tipo de cosas, pues pensando en que vas a durar mucho tiempo haciendo ese deporte, a que listo, puede que superes mañana tu peso, pero como a qué costo. Entonces creo que eso también es como
como lo que me ha enseñado el deporte en este tiempo. Y pues justo eso de la cirugía ha sido como la lección más grande que me ha dado la vida, como está bien, el deporte está perfecto, pero pues hay que tener muy claro unos límites, porque si no es pues, ¿qué? O sea, ¿con qué cuerpo vas a entrenar o a hacer eso que tanto te gusta? O sea que ese suceso te hizo cambiar completamente el chip de cómo concebías el deporte. O sea, eso sí es como un antes y un después de cómo concebías el deporte de antes de la exigencia full time y después de eso, como ya, creo que lo tengo que ver de otra forma. Sí, y mira que también sabes que ha cambiado mucho como la manera en que percibía, incluso como entrenaba en el día a día, porque todos los días era como, tengo que ser el mejor, tengo que ganar esto, o competir con esto, o levantar, etc., hacer, sacar. Y después de esto es como, pues realmente la competencia tiene que ser algo como divertido, o sea, porque De obviamente mi acuerdísimo, de profesión no acuerdísimo. es... yo no soy atleta profesional, ni siquiera un atleta como amateur que va a hacer una maratón o que pretende ganarse. Realmente no, sino que lo hago más porque esa es como la fuga del día a día, como pues de nuestros trabajos y todas las cosas. Tu segunda profesión que no te paga. Exacto, que al contrario, juegaste un montón. Ajá. Entonces, es eso, o sea, como que literalmente ese cambio de chip fue como, venga, pero es que realmente uno porque tiene que sufrir tanto en algo que debería disfrutar. De acuerdísimo. Entonces uno salir del trabajo estresado a ir a entrenar y que si no te sale un peso te estresas más, es como, pues pucha, ¿qué estoy haciendo? Sí. Entonces, pues sí, como que esa mentalidad es como el golpe que me dio todo eso y decir como, no, pues realmente hay que tomárselo más suave. Sí, eso es muy cierto, estoy completamente de acuerdo. Y creo que incluso como hablando de CrossFit, como uno concibe también como esos retos o las competencias, ¿no? Que de pronto como que eso también te lleva a una autoexigencia muy alta y que hasta que no llegues a esa autoexigencia que va a ser ilimitada porque nunca vas a llegar al punto en el que tú quieres llegar, sino siempre vas a querer más y siempre voy a querer llegar hasta este punto y luego hasta este y hasta este. Y es como una lucha constante también por eso. Pues creo que eso da mucha tela para cortar porque habla también un poco como de lo que tú decías ahorita, como ese vínculo medio tóxico que uno tiene con el deporte. Creo que ahí tampoco se vuelve tampoco como muy chévere y muy sano y muy divertido, porque te concentras en esa autoexigencia, hasta que no llegue hasta ese punto, entonces no voy a competir o no voy a hacer otras cosas o me quedo horas en el box practicando. Entonces sí habla un poco como qué está pasando ahí, como cuál es mi relación medio tóxica también con el deporte o con la práctica deportiva. Pues porque, claro, algo que te lleva, por ejemplo, hasta el punto en el que te llevó de una lesión, pues okay, como que la cosa ya no se vuelve tan divertida, tan interesante y tan sana. Pero ¿tú crees que en algún punto, ahorita, o ahorita o en el pasado has tenido una relación como tóxica con el deporte? Porque es que uno habla de, como ay, que la gente que hace deporte es súper saludable, que tiene muy buenos hábitos, pero pues obviamente ya lleva al extremo también podemos tener una relación tóxica de, no sé, por ejemplo, muchas veces también puede ser una manera como de salirnos de nuestra realidad y no afrontar como ciertas cosas, también puede ser, pero también puede ser como de, juepucha, como nunca va a llegar a ese punto en el que me gustaría, estoy 5 horas entrenando, nunca descanso, nunca me cuido, ni siquiera como bien, o sea, ¿crees que en algún punto has tenido como esa relación así, como generando algún daño? No creo, porque yo creo que entré como en una etapa un poco más madura como al deporte, entonces pues realmente como que, realmente yo creo que soy muy fresca con eso, o sea, pues a mí no me importa decir que yo soy mala, no me importa decir que soy atleta de bajo rendimiento, porque en realidad yo me disfruto lo que estoy haciendo, o sea, lo haga como lo haga, me lo disfruto mucho y creo que ese es el punto. Pero sí creo que me di cuenta que tenía una dependencia al ejercicio que no me había dado cuenta antes,
cuando me fracturé un pie, Mm. que fue hace como 2 años tal vez. Sentía que me hacía falta algo y como que me perturbaba todo, o sea, no podía dormir, no podía estar bien, el ánimo no estaba bien, el genio no estaba bien. Claro, tenía una fractura, pero no era consciente de la fractura, o sea, no era consciente de lo que estaba pasando, era consciente de que yo quería estar allá saltando una caja o levantando algo o montada en una barra. Entonces, ahí me di cuenta que yo no me sentía bien o no me sentía plena si no estaba haciendo eso. Y creo que eso está mal. O sea, si tú, sea la condición o sea lo que estés haciendo, sientes que tu mente está en otro lado y tu bienestar o tu genio o lo que sea depende de, como que hay algo que no está tan bien. Entonces creo que eso fue lo que me pasó y ahí descubrí que tenía una dependencia. Todavía la tengo, pero siento que soy un poco más consciente de eso. Y cuando no puedo hacer ejercicio por la razón que sea, por cosas de tiempo, por que estoy de vacaciones, por lo que sea, como que sí trato de ser más consciente de esto. Es como un momento, o sea, primero pues sí, mi vida no depende pues netamente del ejercicio, y si no lo puedo hacer por un día o por un tiempo, pues también está bien, ¿no? O sea, como que mi vida no puede convertirse en así yo solo subo historias haciendo ejercicio, pero mi vida no es solamente eso, o sea, eso es una parte de mi vida, pero mi vida la componen muchas otras cosas. Entonces, yo creo que en ese momento me di cuenta que tenía una dependencia de, y sí, yo lo digo, pues sí, yo soy dependiente, o sea, entreno en la mañana y entreno en la tarde, y no soy atleta, pues, que me dedique a esto, pero si no lo hago también lo necesito y me siento mal cuando no lo hago. O sea, yo no sé si esto es como un síndrome de abstinencia, pero sí siento que necesito ir. O sea, ahí me duele el cuerpo y el genio como que me cambia y hay como una necesidad, sí, como una, literal, como un síndrome de abstinencia de que yo tengo que ir a entrenar. Sí. Uy, no. Sí, yo creo que todos en un momento tenemos... Por ejemplo, yo antes sí era súper adicto. Creo que, no mentiras, creo que todavía lo soy, porque soy del tipo de personas que, pues, pucha, no importa si son las 10 de la noche, ir a hacer un poquito de ejercicio, salir a trotar un rato, o como hacer algún tipo de actividad física en el día para no sentir como que... Creo que mi punto va más allá, es ligado directamente con la disciplina. Uh-huh. Entonces creo que si siento que un día no he entrenado, es como que no me estoy cumpliendo. Y luego la cirugía, sí sentí que era como mi manera de salir justo como de todo ese tema de la operación. Entonces era como mi manera de salir, como de poder hacer otras cosas, de volverme a mover, sentirme cómodo con mi cuerpo, porque obviamente pues estar tantos meses quieto como que también repercute mucho en cómo te ves y en tu salud mental, de toda la vida haciendo ejercicio y de un día para otro es como no puedes hacer nada. Eso fue como lo que me llevó a pensar como, pues pucha, todos los días tengo que estar como haciendo algo por mí. Y creo que sí puede que llegue ya al punto como tóxico de que el día que no voy me siento mal, como que de verdad me siento culpable, que pues tampoco debería estar bien, porque creo que es lo que te decía, como que todo debe ser un balance. Sí. Pero pues también depende también creo que mucho del entorno en el que estás, y pues muchas veces cuando uno está en un entorno tan competitivo es como, pucha, este día que no voy a ir va a ser la diferencia. Uh-huh. Entonces creo que sí, creo que igual vamos a ir hablando mucho más de todos los temas como tóxicos del deporte y cosas así, pero yo quiero que hablemos de cómo nació esto, cómo nació Buena Vibra Sports Club. ¿Cómo llegamos a este punto, Katy? Nada, creo que los dos queríamos como tener un espacio de este tipo alrededor del deporte, pues porque es digamos que el ambiente en el que nos conocimos, es el ambiente del que hablamos, es el ambiente del que nos enviamos memes, conocemos gente alrededor de este círculo, entonces como que queríamos hacer esto, pero creo que como que se nos despertó mucho cuando
como que vemos tantas historias tan variadas alrededor del deporte. Y todas las historias son válidas, son muy interesantes, entonces el poder saber por qué X persona se relaciona de esa forma con el deporte. Y también es muy lindo poder escuchar las historias de otras personas y poder saber o poder inspirar a otras personas para que empiecen su relación con el deporte. Además que de verdad muchas veces creemos que las grandes historias solo están como en los campeones o en los que son hiper profesionales, élite en algún deporte, y realmente no. O sea, creo que lo que dices como que también es muy válido que la gente vea cómo es la vida de alguien, no sé, de una mamá que tiene 2 hijos, que va a entrenar en la mañana, que tiene que trabajar todo el día, pero igualmente quiere como balancear su vida con el deporte. Y pues acá no solo vamos a hablar de CrossFit o natación o running, sino que en general cualquier tipo de actividad física es muy valiosa, porque todas las personas de alguna manera han llegado ahí por algo, no solo como en temas de autoestima o por mejorar su cuerpo o porque realmente es como una fuga del día a día o por salud, porque también hay muchos casos de que hay muchas personas que no lo quieren hacer por tener un super cuerpo, o mejor dicho ser hiperatletas, sino como que realmente es como la única salida que tienen para mejorar su salud. Y es, o sea, es aún creo que más relevante también estas historias porque nos cuentan cómo ese tipo de relación con el deporte los lleva a tener un día a día como estable. Y lo que decías ahorita como de el deporte te debe dar paz en general de cualquier cosa que hagas. Creo que eso es lo más bonito, o sea, como poder llevarlo a que todos los días estamos haciendo algo por nosotros, es como wow. O sea, ya creo que cobra muchísimo sentido esto. Y pues ya claramente con invitados desde atletas, desde entrenadores, también nutricionistas, fisios. O sea, todo el mundo tiene algo que decir y como algo por aportar para este espacio. Sí, que nos cuenten chismes de pacientes, de deportistas, porque los entrenadores hacen cosas raras. Entonces vamos a hacer como una serie de preguntas. Pueden ser medianamente rápidas, no tenemos como que hiper mega profundizar, pero sí como un par de preguntas, como para ahondar un poquito como nuestra relación con el deporte. ¿Cuál crees que ha sido el momento más difícil que has vivido como en tu vida deportiva y cómo lo superaste? En mi vida deportiva, yo creo que... No, yo creo que cuando pasó, pues, como lo de la fractura, pues, imagínate entrenar todos los días y como cogerle gusto y cogerle amor, empezar a hacer, digamos que, o empezar a ser mejor, ver como resultados también, ver resultados también en tu cuerpo y pasar de estar quieto como, no sé cuánto tiempo estuve quieta, como 6 meses, 7 meses. 6 meses. Claro, es muy difícil, sí, para echar chisme, pero fue muy difícil por lo mismo que hablaba ahorita, como por el síndrome de la abstinencia. Los cambios físicos también son muy duros verlos en el cuerpo. Me le quito el sombrero a las mujeres que quedan embarazadas y después retoman su vida deportiva, porque sí, realmente lidiar con los cambios físicos es duro. Entonces sí, creo que eso fue. Nada, con mucha paciencia. Creo que hay que ser paciente, hay que buscar ayuda, porque a veces pues uno no puede con todo solo. Me ayudó mucho en ese momento descubrir otras actividades que no fueran el deporte. Entonces empecé a pintar, empecé a hacer otras cosas y sí, creo que me ayudó mucho eso. En tu caso, ¿cuál ha sido como la experiencia más difícil haciendo deporte o con el deporte? Mi experiencia más compleja, no, definitivamente el tema de la cirugía, de la fractura. Más allá, yo creo que ese tipo de cosas, o sea, no es como que se superen completamente, porque creo que uno termina con ese miedo a que algo así pueda volver a pasar. Claro. Pero sí te lleva a ser mucho más consciente de qué estás haciendo en general con tu cuerpo. Entonces creo que obviamente la paciencia sí, porque es verdad como tener que dedicarle mucho tiempo a
de verdad estar en reposo, de que esa abstinencia de, pucha, yo ver a toda la gente que me rodea estar entrenando, compitiendo. Uno dice como, uff, me encantaría estar ahí, pero pues al final, entre mejores cuidados tengas, más pronto vas a poder estar como, puede que no al mismo nivel, pero pues sí, como retomando ese tipo de cosas. Entonces como, sobre todo como ver y estar consciente de que esas actividades que estás haciendo las vas a poder volver a hacer antes si tienes un cuidado y pues como que eres más consciente de lo que estás haciendo en el presente. Entonces creo que esa es como la manera más práctica que pude llevar para sí, como sobrellevar esa experiencia que no la recomiendo, la verdad. Sí, clarísimo. Pero ¿tú crees que hay algo como que la gente, como alguna cosa errónea que las personas piensan cuando hacen deporte? O sea, por ejemplo, no sé, que la gente cree que si la gente hace ejercicio es porque va a tener un super cuerpo o porque tiene muy buenos hábitos o como que nunca va a, no sé, sufrir alguna enfermedad. ¿Crees como que las personas tienen una mala percepción del deporte? Sí, yo creo que pues como que esos sesgos siempre van a estar como en todos los deportes, ¿no? Como de las mujeres que alzan todos esos pesos, es como va a tener cuerpo de hombre. O en CrossFit, ¿no? Como, no, es que si yo hago CrossFit va a tener el cuerpo de hombre. Me hace una nevera. Sí, o se va a lesionar. Entonces, sí, yo creo que esos sesgos yo creo que están en todo, ¿no? Pero yo creo que sí, lo importante es participar y lo importante es moverse. Yo creo que independientemente de lo que tú hagas, el deporte que hagas, es moverse, porque sí, creo que va más allá de moverte salud, o sea, y salud en muchos aspectos, salud física, salud mental. Entonces, yo creo que ese debería ser el foco, probar lo que tú quieras probar. Creo que es muy chévere como poder probar muchos deportes y, no sé, descubrir qué skills o qué habilidades desbloqueas con esos deportes, tanto físicas como mentales. Porque sí, creo que el deporte se traslada a muchos otros escenarios de tu vida. Entonces, sí, yo creo que sesgos van a haber en todos los deportes, entonces lo importante es hacerlo. Haga lo que quiera hacer, pero hágalo. Es verdad. ¿Y cómo crees que definirías? Creo que esta es como nuestra última pregunta para cerrar este pedacito y es, ¿para ti qué sería buena vibra en el deporte? Yo creo que disfrutar lo que uno hace, o sea, y disfrutarlo genuinamente, o sea, que eso no te robe la paz, que no te quite el sueño, que no te lesione, que no atente contra tu salud, pero yo creo que es eso, o sea, yo creo que es disfrutarlo, pasarla bien, que eso que tú haces te haga feliz, que salgas como, sí, como con esa buena onda, como con esa buena vibra. Yo creo que es eso, es que te haga feliz. Sí, realmente yo creo que buena vibra, como lo dicen esas dos palabras, es como realmente disfrutar. Y tanto uno con el deporte como también como en ese entorno, esa comunidad, independientemente de si entrenas con más personas, si lo haces en un gimnasio, si lo haces solo, si solo sales a correr, como que realmente disfrutarse de eso y como creo que es disfrutar el proceso porque muchas veces no vemos resultados como nos gustaría, como de, uy, es que llevo el mes en el gimnasio y todavía tengo los gorditos o llevo 3 años entrenando y no puedo levantar más peso. Creo que más allá como de llegar a esa meta es como que todo eso que haces en el día a día poderlo disfrutar y pues obviamente va a haber días buenos y días malos, Sí. pero creo que si al final del día en esa balanza es como que pucha, puede que hoy no esté levantando lo que me gustaría o no me veo como me gustaría, pero por lo menos sé que estoy haciendo algo por lograr ser como una mejor versión. Creo que ahí es cuando vale completamente la pena y no tienes que llegar a ser ese súper mega atleta o tener X o Y tipo de cuerpo, sino que ya realmente estás como muy contento con ese pasito que estás dando en el día a día. Entonces como que eso también es como
esa buena vibra, tanto para los demás, porque pues no hay nada mejor como, no sé, verte a ti levantar más o que te vaya muy bien en una competencia, como hacia uno mismo también. Sí. Eso mismo, como ser también muy paciente, comprensivo, consciente, y también muy como flexible en que no muchas veces uno o el cuerpo está como en su mejor condición para algo. Entonces creo que también como aprender a escucharse es esa buena vibra de, pucha, también tengo que ser considerado con mi cuerpo porque pues lo exigimos. Si vamos a entrenar a las 5 de la mañana, luego lo ponemos todo el día a trabajar y en la tarde si también queremos ir a entrenar y no la está dando toda, es como, pues también hay que ser conscientes de eso. Pues porque justo es justo con nosotros, pues tampoco ser tan autoexigentes y ni darnos palo por absolutamente todo, porque pues tampoco vale la pena. Sí. Kate, creo que terminamos. Creo que hemos llegado al final de este primer episodio. ¿Vendrán más? Muchos más. ¿Cada cuánto? No sabemos. ¿Con qué invitados? Tampoco lo sabemos, pero habrán. Y pues gracias. Gracias a ti. A ti. Gracias. Qué lindos, qué románticos. Y lo vamos a disfrutar muchísimo. Vamos a disfrutar mucho este espacio. Vamos a tratar de que sea lo más como chill, conversadito. Que realmente como los invitados y los temas que hablemos, muchas personas se sientan identificados. Creo que eso es como el propósito de esto. Y también incentivar a la gente que haga cosas nuevas, que prueben los deportes, que comience una actividad, todo obviamente como cuidándonos, evitando lesiones y esos detallitos. Mínimos. Sí, bobadas que llaman. Y ya, y pues también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Ya tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos YouTube, esto va a estar en YouTube principalmente, y tenemos Facebook. Y en todas estamos como Buena Vibra Sports Club. Nos pueden encontrar en todas como Buena Vibra Sports Club. Besitos y buena vibra en sus deportes.